Horas, pues Muy después la bu- gente se va uniendo, ¿no? sí, yo voy aquí administrando, así que voy admitiendo a la gente. Muy bien, oye. Ya, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que se conectan el día de hoy para esta nueva charla del curso que armamos en Foro Republicano sobre los 100 años de la crisis del 24-25. Y el día de hoy, en esta tercera charla, tenemos a un invitado muy especial de la Casa de Foro Republicano, que es el profesor Enrique López, quien nos hablará sobre la Constitución del 25. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, profesor. Estamos aquí a todos oídos en este escenario virtual el día de hoy. Muy bienvenido. Ya, gracias, Andrés. Muy buenas noches. Un agrado de verlos de nuevo a varios de ustedes. La señora Jacqueline no la había saludado, a los que veo. Eh, yo agradezco siempre a Gonzalo, siempre a mi amigo, estas invitaciones. Eh, Sobre todo en esto que no es porque ya el periodo constitucional en Chile aflojó un poco por ahora, ¿no es cierto? Pero el próximo año, que es el 2025, se cumplen 100 años de esa constitución. Entonces, ¿qué sería la constitución anterior a la nuestra, a la del 80, ¿no es cierto? ¿No? Que dominó una buena parte del siglo XX, este texto constitucional. Entonces, previo a las constituciones, por alguna razón misteriosa que yo no estoy en condiciones de dilucidar, cada constitución en el siglo XX fue precedida por una crisis, ¿ah? Y la del 25 fue así, digamos, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría primero a mí plantear algunas ideas generales, si ustedes me ayudan también después al final, de cómo fue esa época, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió? Piensen ustedes, estimados amigos, eh, que estamos en un cambio de siglo y que hacía poco tiempo se había celebrado el centenario de la Junta de Gobierno en 1910 y que además estaba vigente la Constitución de 1833, que había sido reiteradamente modificada en casi 100 años, porque faltó poco para los 100 años. Y entonces a finales del siglo XIX y comienzos del XX, diría yo que el mundo comienza a cambiar y a cambiar a mucha velocidad. Y son hechos de afuera que nos van a influir. Por ejemplo, la Gran Guerra, o que llamamos nosotros Primera Guerra, porque sin saber los de la primera que iba a haber una segunda, ¿no es cierto? ¿No? Y los que vivieron la segunda tampoco saben que estamos al borde de una tercera, quizás, digamos, ¿cierto? ¿No? Ah, y entonces, fíjense ustedes que es la fiesta del centenario en que la Constitución del 33 se interpretó de manera parlamentaria, pero parlamentarismo chileno, muy ad hoc, así, sin reglamentar casi nada. Y entonces, como se hizo esto, se abusó. Y como se abusó y no se reglamentó, se produjo un vacío y un caos. De hecho, sí que podríamos decir, yo no sé si ustedes lo han pensado, desde la Guerra Civil de 1891 hasta la intervención militar del año 1924, no hay ni una intervención militar, sino que todas las elecciones de presidente se hacen cuando se cumplen los quinquenios, salvo que algún presidente se muera siendo presidente, lo que puede ocurrir perfectamente por razones naturales, y se procedía a una elección anticipada. Por ejemplo, en 1910 se murió el presidente Jorge Montt, ¿no es cierto? Se murió, ¿ah? Y se murió de muerte natural. Entonces, y después se murió el vicepresidente, ¿no es cierto? ¿Ah? Y después el otro vicepresidente, no sé qué fue lo que le pasó, le dio, y terminamos con otro presidente. De manera que hubo en un año
2 presidentes y 2 vicepresidentes, ¿no es cierto? Sin embargo, observen ustedes esto, el sistema resistió, el sistema resistió este desorden de tener presidentes, vicepresidentes que van al funeral de otro presidente a la catedral y como hacía mucho frío le dio una neumonía y se murió el hombre de allá, ¿no es cierto? No, que era el vicepresidente, lo cual es un dato como freak, digamos, ¿no es cierto? Pero este es el ambiente, el que fíjense ustedes, los militares les quedaba qué cosa a los militares. La gloria de haber ganado la guerra del Pacífico. Y ya quedaba atrás, la gloria del Pacífico. La guerra del Pacífico había quedado atrás, estaban cubiertos de gloria, pero quedaba solo eso, la gloria. Y todo el mundo se despreocupó de las instituciones armadas, de sus sueldos que eran bajísimos, de todo un sistema de ascensos, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones que estaba muy fosilizado, entonces no permitía el tiraje, ¿no es cierto? Naturalmente, usted entenderá, si alguno de ustedes tiene alguna relación con estas áreas militares, yo no, pero lo he estudiado, en que naturalmente hay un sistema de tiraje, a nadie le gusta que lo llamen a retiro, pero obviamente que hay un sistema de tiraje, eso permita que la gente ascienda y dentro de las instituciones se diga, mire, es posible ser general, es posible eso, ¿no es cierto? Es posible ser coronel, en fin, y eso con todos los beneficios, no podemos comparar obviamente con los de hoy día. Pero paralelamente a esto, ¿qué ocurrió? Que este problema que voy a plantear no era chileno, venía de Europa, que era la cuestión social. Entonces, en Chile se produjo un eco, una constitución social en Chico. Era un gran avance la revolución industrial, pero la revolución industrial era un avance tecnológico, científico, pero producía otros efectos no deseados socialmente, que en Chile también ocurrió. Eh, el periodo parlamentario, además, yo no sé si ustedes lo saben o lo han pensado. Fue un periodo en que los proyectos de ley se demoraban 10 años, 16 años, 20 años. Bueno, hoy día no lo hacemos nada de mal, entre paréntesis, ¿ah? No lo hacemos nada de mal, porque un proyecto de ley normal, sin urgencia, puede demorarse 7, 8 años, o 10. ¿Ah? Entonces, pero voy a poner un ejemplo. Uno de los problemas más graves en Chile, y eso ocurrió con la quiebra de la salitrera, y no con la quiebra de la salitrera solamente, sino la gente que venía del campo y buscaba mejores expectativas de vida, llegó a las grandes ciudades. Las grandes ciudades eran Santiago, Valparaíso y Concepción, digamos, esas eran las grandes ciudades. Y entonces se produjo un problema gravísimo, pero gravísimo, de vivienda. Y entonces la gente se hacinó. ¿Ah? Se hacinó, ustedes saben, en los llamados conventillos, que no eran casas, sino que eran piezas, piezas alineadas frente a frente, casi sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz. Mire, el historiador Gonzalo Vial, que los que me han oído algunas veces a mí, lo tiene estudiado en su Historia Monumental de Chile, y alrededor del 1900 la Municipalidad de Santiago, voy a hablar de Santiago, tenía más de 1.250 conventillos empadronados. ¿Ah? Entonces, claro, eso se agravó además con la quiebra de las salitrera, pues la gente llegó, nadie tenía trabajo, nadie sabía dónde hay, la gente se asignó ahí. Y se planteó el problema de la vivienda. Estoy hablando de conventillos, ¿no es cierto? No estoy hablando de una palabra en esa época, estimados amigos, todo en la iconografía era francesa. Había que hablar francés. La gente lanzaba palabras francesas en la conversación como hoy día la lanzan en anglosajón, en inglés. Hablaban de, ¿no es cierto? No de conventillos, de cité. Pero los cité no eran piezas, eran casas. Estaban frente a frente. Hoy día son monumentos nacionales. Santiago en la Plaza Basila y Cité, y eran casas sólidas, ¿no es cierto? En fin, con otra serie de elementos, los conventillos. Entonces,
Fíjese que se presentaron, no quiero irme del tema, 4 proyectos de ley para promover qué cosa, la construcción de viviendas baratas para personas de escasos recursos, diríamos con subsidio, hablando en términos actuales. ¿Sabe cuánto se demoró el Congreso Nacional en aprobar una de estas leyes? 16 años. Y además la ley no sirvió para nada después porque era inaplicable. ¿Ah? Que era inaplicable. Esto se fue sumando con otras cosas, por ejemplo, con el problema de salud. A finales del siglo XIX, comienzos del XX, en Chile hubo muchas epidemias. ¿Ah? En el caso nuestro, gracias a Dios, el presidente, que para descanse, Piñera, se preocupó él y el ministro Mañalich de comprar las vacunas en cuanto aparecieron. No hubo los cientos y miles de muertos que hubo en Italia, en Ecuador, en Perú, en otros lados. Pero fíjese que al finalizar el siglo hubo unas epidemias brutales. Y estas epidemias eran de enfermedades sucias, como se dice. Cólera, tifus. Oye, ustedes entenderán que hoy día nadie se muere de tifus, ¿ah? Porque todos sabemos, ¿ah? Y hasta los niños en los jardines infantiles van lavándose las manos, cortándose las uñas, lavando las lechugas, digamos, ¿no es cierto? Eso está en la iconografía mental, pero en la época no había agua potable. En Santiago, voy a poner ejemplos de Santiago porque son los que yo he estudiado, yo me manejo. Quiero advertir que yo no soy de Santiago, pero bueno, digamos, ¿no es cierto? Y eh, el agua potable estaba a 3 o 4 cuadras alrededor del Palacio de la Moneda. Y de ahí eran puras canalas que corría el agua. Y la gente tomaba agua de ahí, no estaban acostumbrados porque no había clases de higiene en los colegios, nada de estas cosas. La gente defecaba en esos mismos canales. Y esto promovió, además, no sé si ustedes saben, el cólera vino de Argentina y estalló la primera peste en un pueblito cerca de los Andes llamado Santa María. Ahí estalló la primera epidemia. ¿Ah? ¿Qué explicación científica daban los curas? Soy cristiano y tengo amigos curas, pero no me gusta el deseo, ni que se ríen de mí, digamos, ¿no es cierto? La explicación que daban los curas era que era castigo de Dios sobre Chile, porque fíjese, la epidemia partió en Santa María y el presidente Santa María había aprobado las leyes laicas. Entonces era castigo de Dios sobre Chile. Mire, entre 10.000 y 30.000 muertos. Cada epidemia de estas, los remito a los libros del historiador Gonzalo Vial y a la historia de la medicina del doctor Cruz Coque. ¿Ah? Y fíjense ustedes, la pregunta es, bueno, ¿y el Congreso qué hacía? Estimado amigo, una ley para crear el Instituto de Salubridad Pública, que se demoró como 10 años. ¿Ah? Eh, Crearon un código de salud, no sé si ustedes saben que existe un código de salud. ¿Ah? Ese se aprobó en esa época, este código, pero se demoró 15 años en aprobarse. Todo era de este toque. Suele ocurrir que los parlamentarios, engolosinados dentro de sí mismos, no conocen la realidad, ¿ah? Y no se dan cuenta de las urgencias de la realidad, no de lo que a ellos les pasa en la cabeza, sino de la realidad. Esta época, mire, estimado amigo, yo no critico a los presidentes de la República de este periodo, antes de don Arturo, porque voy hacia allá. Mire, no había gente más decente y más caballero. Si no había nadie más caballero que don Germán Riesco. ¿Ah? Pero don Germán Riesco era un caballero, pero era un inepto gobernando, en manos del Congreso Nacional. ¿Ah? O Juan Luis Sanfuentes, ¿no es cierto? ¿Ah? O don Pedro Mon, hasta que se enfermó. Don Pedro Mon era hijo del presidente Manuel Mon, no de Jorge Mon. Eh, los presidentes de ese periodo que siguieron después de la Guerra Civil de 1890, excelente, pero ellos no se daban cuenta que estaban sentados en una bomba social. He dicho solamente la vivienda, la salud, podemos hablar de educación. En educación se había avanzado. Si es que tomamos como parámetro solo saber leer y escribir.
Cuando llegamos al año 20, estimados amigos, el 50% de la población chilena era analfabeta. Solo el 50%, porque había ido bajando de 80 a 78, a 76, había ido bajando y estaba en 50, ¿no es cierto? Cuando llegamos al año 1920. Piensen ustedes en esto. Había terminado recién la Primera Guerra Mundial, en 1918, y el año anterior, al término de la Guerra Mundial, en Moscú había llegado al poder Vladimir Ilich Lenin. El año anterior, el año anterior. Siempre hay que jugar no solo a interno, sino a que coordinar hacia afuera para ver. Y naturalmente, Lenin impulsó la Internacional Comunista, ¿no es cierto? Esta frase monumental del Manifiesto Comunista con que termina: proletarios del mundo unidos. Proletarios del mundo unidos. Este partido es internacional. Todos luchamos unidos. Total, los proletarios no tenemos nada que perder, pues no tenemos nada. Ese es el argumento, por así decirlo. Estoy simplificando, ¿no? Y entonces, fíjese usted, nos acercamos al año 20 y en el año 20 se va a producir la última elección presidencial con la Constitución de 1833. La última. Adivine quién era precandidato a presidente. Ojo, ahora hay hartos candidatos también, precandidatos, no candidatos, hay hartos o dirías precandidatos. Hay varios rumbeando por ahí a distintos lados. Luis Emilio Recabarren. Y Luis Emilio Recabarren había fundado el Partido Obrero Socialista, que después se unió a la Internacional en una asamblea de Rancagua en 1912 y después en 1922. Y entonces el Partido Obrero Socialista pasó a llamarse Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista tiene más de 100 años, ¿no es cierto? Parte ahí. Luis Emilio Recabarren, ¿qué había hecho? No sé si ustedes lo saben también. Había ido a Moscú a ver el triunfo de la revolución. Estuvo en Moscú, Luis Emilio Recabarren. Y volvió, entonces venía ya programado a toda esta cosa y era un gran organizador. Miremos el lado, hay que aprender de los otros. ¿Ah? Pero un gran organizador, un gran creador de diarios chicos, de panfletos. Mire, se dedicó a eso. Finalmente terminó mal. No sé si ustedes saben que Luis Emilio Recabarren fue precandidato a la presidencia, había sido diputado, fue elegido diputado, no sé si ustedes saben, en el Congreso, pero no pudo asumir. ¿Saben ustedes por qué? Porque tenía que jurar. Y él era ateo y se negó a jurar, porque cuando uno jura, jura ante Dios, pues, ¿no es cierto? Podría prometer, hoy día se da la alternativa, juráis o prometéis respetar la Constitución y las leyes. Y los presidentes dicen juro o prometo, y los ministros de Estado cuando los cambian también. Sí, Recabarren se fue al lado, fue precandidato. Pero ¿quiénes fueron los candidatos de verdad? Por el lado conservador, pero por el lado conservador con algunos liberales. Don Luis Barros Borgoño. ¿Ah? Don Luis Barros Borgoño. Y por el otro lado, los propiamente liberales tenían que elegir su candidato. Entonces diríamos, fuera una especie de asamblea como primaria. Y los candidatos dentro del Partido Liberal eran don Heliodoro Yáñez y don Arturo Alessandri. Finalmente en la asamblea ganó don Arturo Alessandri Palma, don Heliodoro Yáñez. Ustedes no saben que los dos significaban un cambio espectacular en Chile. Don Heliodoro Yáñez nació en el barrio de La Chimba, al otro lado del Mapocho, y nacer en el barrio de La Chimba era ya, pero ya la ordinaria, lo miraban por arriba del hombro. Y este hombre era tan inteligente, entró a la Escuela de Derecho de la Chile, se tituló de abogado, era entre liberal y radical, mire una cosa, y se, y se destacó en la historia de Chile, don Eleodoro Yáñez. Yo siempre le digo a mis alumnos, mire, usted viajó por el Eleodoro Yáñez, bajó, ¿usted sabe quién era don Eleodoro Yáñez? Bueno, pues estúdielo, pues, estúdielo, observe usted el ascenso de los sectores medios de su esfuerzo comienza. Y el otro era don Arturo, pero don Arturo había sido diputado más de 25 años.
y era senador por el norte, por Tarapacá. Ustedes saben que, lo saben, se los voy a decir yo, era apodado el León de Tarapacá. ¿Ah? A ver, jóvenes, así señores, se le denominaba señora a don Arturo Alessandri. No sé, don Arturo era muy vivo. Le quitó el título, ¿sabe a quién? A un escritor y poeta de Antofagasta que se llamaba Víctor Domingo Silva. Los más antiguos hemos leído en el colegio Golondrinas de invierno, de don Víctor Domingo Silva, o esa poesía a la bandera. ¿Ah? Hijos míos, aquí está la bandera, venidme a salvarme, aquí estoy yo. Por eso don Víctor Domingo Silva. A él le decían el León de Tarapacá. Y don Arturo le quitó el título, pues, oiga, o le gustó, no sé, y se lo puso. ¿Quién era don Arturo? Digamos, para poder entender cómo va a ser el resultado jurídico. Mire, yo he sostenido, y no es una tesis mala para señalarla, dado lo que ocurre en Chile hoy día, que Chile fue hecho en la República después por puros inmigrantes, grandes inmigrantes. Lo ejemplifico. ¿A quién nombraron rector y fundador de la Universidad de Chile? A un venezolano, pues. Vaya venezolano, no como estos venezolanitos que hay hoy día en Chile. ¿Ah? Vaya venezolano. Don Andrés de Jesús, María y José, Bello López, se diga usted. Y entonces don Andrés Bello, ¿qué hace? Funda la Escuela de Medicina. ¿Y a quién le encarga? ¿Quién es el primer decano? El doctor Sassier, que venía de Francia. Y había estudiado en París, en la Universidad de París, que venía con todos los estudios modernos, y el doctor Blest, que era irlandés y había estudiado en la Universidad de Edimburgo. ¿Quién es el segundo rector de la Universidad de Chile? Entre medio un cura, una cosa grotesca para Chile, que decir que un cura había sido rector unos meses. ¿Adivine quién? Un polaco inmigrante, se llamaba Ignacio Domeyko, fundador de la geología en Chile, de los estudios científicos, primer decano de medicina y perdón, primer decano de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Quiere que siga hablando de los poetas, de los escritores, de los constructores de ferrocarril. Todos eran extranjeros. Si el gran constructor de ferrocarril en Chile, ¿quién fue? En el gobierno de Manuel Bulnes y de Manuel Montt. Wright. Y Henry May, pues cuando vamos al barrio May, dice, que en el barrio May esto tan barato. Y yo, bueno, Henry May era norteamericano, estadounidense, el constructor del ferrocarril de Santiago de Valparaíso. El constructor. Todo era así. ¿Por qué digo esto? Porque don Arturo Alessandri no era de la aristocracia de Chile, porque su abuelo era inmigrante y llegó con una mano adelante y otra atrás a Buenos Aires, con miles de italianos. Y estando en Buenos Aires, alguien le dijo, mire, ¿por qué no cruza la cordillera? Al otro lado hay un país, ¿ah? Costero, ¿ah? Que está súper ordenado, porque ya era la República, ya Portales había muerto. Está súper ordenado y allá hay algunas posibilidades. Y se vino don José Pedro y fundó, ¿qué cosa? La familia Alessandri. La familia Alessandri no era nada de tontos, le diré. Oiga, le hicieron negocios súper buenos, agrícolas, cerca de Romeral, cerca de Curicó, donde están las guindas, en fin, porque ahí nació don Arturo Alessandri Palma. Y fue al colegio con puros compañeros, a la primaria que se llamaba, que iban con ojotas. De manera que don Arturo Alessandri sabía perfectamente lo que era la cuestión social y lo que era el Chile real. Después, su familia, que ya le fue bien, esto es una copucha, pero en fin, ¿no? Los Alessandri se casaban súper bien, pues, nada de tontos, Siempre buscaban mujeres, mujeres que tuvieran sus ingresos, en fin, una hija del presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué cree que se llama Palma, el segundo apellido? Porque la señora Palma era hija del presidente de la Corte Suprema. ¿Ah? Entonces siempre se contactaban en buena forma. ¿Ah? Y fíjese, estimados alumnos, que, estimadas personas, digamos, yo estoy acostumbrado a hablar de alumnos porque hoy día he hecho no sé cuántas clases, ¿no? Esta es
Y este es el ambiente. Don Arturo, la familia, como le fue bien, lo mandaron a estudiar a Santiago. Top, top a los padres franceses. Eso ya, los padres franceses y las monjas francesas era lo máximo. Aquí eran unas monjas y unos curas que habían llegado a Chile en la época portal, a Valparaíso. ¿Ah? Esperen un segundito, por favor, que están, estimados amigos, fíjense ustedes, don Arturo es diputado, y entonces estudió los padres franceses. Alguien podría decir, entonces resulta que fue del Partido Conservador. Naca, señores, como se dice en forma vulgar, perdone que sea tan poco académico. Salió liberal el compadre. ¿Ah? Y entró a la Universidad de Chile. Yo no sé si ustedes conocen esto. Hizo su tesis para recibirse de abogado. ¿Saben quién le guió la tesis? Valentín Letelier. ¿Y sabe cómo se llamaba la tesis? Habitaciones obreras. Habitaciones obreras. Entonces yo siempre digo, genio y figura hasta la sepultura. Y yo le digo a mis alumnos, dígame en qué hizo su tesis y yo le voy a decir quién es. ¿Ah? Era Alessandri. El problema de la habitación, de la vivienda, pero de las habitaciones obreras, eso es lo que le preocupaba. Eso es su tesis. Con un sentido social, pero increíble, porque era un liberal con gran sentido social, don Arturo Alessandri. Bueno, don Arturo no entró a más detalles, se tituló en la Universidad de Chile, se casó con una compañera, que había sido compañera de curso, ¿ah? Doña Rosa Esther Velasco, ¿ah? Doña Rosa Esther Rodríguez, perdón, que era bisnieta del ministro de Hacienda de Bernardo Higgins, de Rodríguez Aldea, era bisnieta de Rodríguez Aldea. ¿Ah? De manera que nada, siguieron con esto de casarse bien, estos hombres. ¿Ah? Entonces estaba muy bien emparentado y le fue bien como abogado. Pero el primer trabajo, adivine qué fue, de bibliotecario en la Biblioteca Nacional, pasando libros. Ese es el primer trabajo de don Arturo. A don Arturo le fue bien, entró en política y entró, yo no sé si alguno de ustedes que me está oyendo, a propósito de los inmigrantes, veo que Jacqueline Barriolé, don Gustavo de la Gisevich, no, 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 hay harta cosa aquí inmigrante, ¿ah? De gente que ha llegado a trabajar a Chile en algún minuto. El profesor es Burazó, es francés también, mi abuelo venía arrancando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Entonces, y fíjense que don Arturo se casó bien, tuvo muchos hijos, pero era italiano. No veo dentro de los participantes un italiano, veo como croata, francés, en fin, aquellos de los croata. Fíjese, y el italiano, y los italianos, ustedes saben, hablan todos al mismo tiempo, todos a grito pelado, ¿ah? Son operáticos para hablar. Y don Arturo se transformó en un gran líder que movilizaba a las masas hablando operáticamente, operáticamente. Tenía, ustedes saben, todos estos términos, mi chusma querida, mi pueblo adorado, y era insolente para referirse a los demás. Don Arturo fue siempre insolente en el vocabulario. ¿Sabe cómo decía de los senadores? Los viejos del Senado. Ah, los viejos del Senado, y él era uno de los viejos. Oiga, usted, los viejos del Senado, la canalla dorada. ¿Ah? ¿Qué le parece el término? Si alguno de nosotros va a alguna radio y dice los canallas que están en Valparaíso, no aplican la ley de seguridad interior del Estado, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero en la época de don Arturo se permitía un vocabulario del caballero que no le doy, que no le doy. Y venía, y en Antofagasta, para terminar y llegar al año 20, en Antofagasta había un senador famoso que llevaba de senador como 20 o 30 años. Entonces don Arturo fue a pelear allá contra las murallas, porque todo el mundo le dijo, bueno, vaya a Antofagasta, pero es inútil, no va a salir, porque va a salir este señor, no, ya voy a acordar el nombre del senador, y le ganó al senador que estaba como 30 años, sacó de la Cámara del Senado, y ahí se transformó ya en una especie de, iba rodeado de una aureola, como de reformador, don Arturo. Y llegó la elección del año 20, la última elección, y vuelvo a repetir los dos candidatos, Luis Barros Borgoño por un lado y don Arturo por el otro. Luis Barros Borgoño
esto es de una hora, tenemos tiempo, don Luis Barros Borgoño no hizo campaña porque él pertenecía como a la aristocracia bien. ¿Ah? Y como diríamos, perdón, yo soy muy irónico, no me haga clase, no me haga caso a mí, él balconeaba desde los balcones del Club de la Unión, ¿ah? Y miraba la rotaca, comía por la Alameda, ¿eh? Nada de bajar a la Alameda, digamos, ¿no es cierto? No, mira, balconeaba, como dicen los guasos. Pero don Arturo se bajó a la calle y comenzó a recorrer el país en tren. ¿Ah? Oiga, comenzó a recorrer el país en tren y en cada estación eran miles de personas que lo aclamaban. Se fijó usted, y cada concentración para el norte, en Rancagua, en San Fernando, en Curicó, se fijó usted, miles de personas por los pueblos lo aclamaban. Y, y entonces, pero el problema, ¿sabe cuál era? Que la elección en Chile no era directa de presidente, sino que indirecta. Había que elegir electores. El que ganaba más electores, ganaba. Una especie de como se hace en Estados Unidos, pero no igual, evidentemente. En Estados Unidos, usted sabe, se ganan, el que gana más estados, ese gana la elección, aunque saque más votos, ¿no es cierto? Porque el que gane más estados. Bueno, es don Arturo, entonces, vino la elección, y escúchenme bien, don Arturo sacó 278 votos y don Luis Barros Borgoño, perdón, 278 y don Luis Barros Borgoño 275 electores. Entonces, ¿qué hizo? El Congreso Nacional tenía que calificar en esa época, no existía el tribunal calificador de elección. Se creó precisamente en la Constitución del 25. Entonces, el Congreso, adivine, iba a anular los votos de diferencia para establecer que había ganado Barro Borgoño, que tenía más poder en la Cámara. Mire, fue tanta el escándalo que hubo que hicieron una cosa extraconstitucional. Crearon lo que se llamó una comisión de honor, solo de honor. Y esa comisión resolvió, y adivine qué resolvió, que don Arturo había ganado por un voto. Y entonces don Arturo Alessandri llegaba a la presidencia de la República de Chile con un voto de diferencia, por elección indirecta. Ustedes entenderán que si yo gano la presidencia por un voto, eso sí que técnicamente se llama empate técnico, ¿no es cierto? Con un voto, aunque fuera por electores. Yo me recuerdo que yo tenía amigos cuando Joaquín Lavín casi le gana, se pasó a segunda vuelta con el presidente Lago, y me decían, unos amigos míos, decían, pero si casi ganamos, casi empatamos. Y yo me recuerdo que le dije, oye, ¿tú sabes sumar o no? La diferencia fue 120.000 votos. Comienza a contar. Uno, dos, tres. Cuando llegué a 120.000, te paro, digamos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Es una diferencia, 120.000 votos, muy grande. ¿Ah? En el total de los votos se ve poco, pero es muy grande, 120.000. Pero ganar por un voto, aunque sea indirecto, ¿qué demostró? Que don Arturo iba a tener un gobierno muy difícil, porque tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la tenía en el Senado. En el Senado, donde están como decían los viejos del Senado, la canalla dorada, que los ofendía diciendo estos términos, ¿no? Y entonces, don Arturo, mire, hay que leer el discurso de aceptación como candidato a presidente en la Asamblea Liberal. Lo tengo por ahí, yo estaba metido, el discurso de aceptación. ¿Ah? Y se sube arriba y ¿sabe lo que dice? Se ha acostumbrado a decir en Chile por alguno de los presidentes de Chile. No lo nombró. Yo no soy un peligro para nadie, dijo ese presidente. Yo quiero decirle al pueblo de Chile que si soy presidente, soy un peligro para los sinvergüenzas, para los que no respetan al pueblo, para los frescos, para los tales por cuales. Y si yo, la gente está enloquecida, pues digamos, ¿no es cierto? Esta frase es injusta. Se refería al presidente Ramón Barros Luco. ¿Por qué don Ramón Barros Luco, si no fuera por el sándwich,
Nadie sabría, digamos, quién era don Ramón Barros Luco, estimado alumno. Sabe que tenía una pilastra en La Vega. Era de familia súper trabajadora, tenía una pilastra en La Vega. Y cuando se aburría, ¿sabe lo que hacía don Ramón Barros Luco con la señora? Porque no tuvo familia. Subían en el tren en la estación Mapocho y se iban de paseo al paraíso. Entonces, se iba con la señora. Elena del Campo era la primera dama. Dicen que hasta el que vendía Bills y Pap y sándwich con un canasto de mimbre, ah, le vendía sándwich al presidente y ni siquiera lo ubicaba, no sabía quién era. ¿Ah? Era don Ramón Barros Luco, y le imputan que había dicho: yo no soy un peligro para nadie. De verdad lo he estudiado, porque me ha tocado hacer una clase, y ni más ni menos que en pedagogía en historia, en licenciatura en historia, y lo estudié con detalle. La frase la sacaron de contexto de una frase de don Ramón Barros Luco, la sacaron de contexto. Otros dicen que no fue Barros Luco, sino eh, el presidente siguiente, digamos, ya me acordar el nombre, que el que lo habría dicho, entonces no estaba claro. Don Arturo entonces aparece como un populista. ¿Sabe quién creía que era populista? Su hijo, don Jorge, que fue presidente de la República. ¿Va? Don Jorge criticaba al padre, criticaba al padre. Era el único de los hijos que criticaba al padre. No sé si ustedes saben, le paraba el carro a don Arturo. ¿Ah? Los otros hijos eran todos calladitos, porque don Arturo era de cachetada en la cara, ¿ah? A los hijos. Y señores, traigan la libreta con la nota, pobre del que traiga un 6, pobre del que traiga un 6, ¿no es cierto? De aquí es de 7, y el que no viene con 7, castigado, digamos, ¿no es cierto? Ese de toque, pues además era un machista de la familia, digamos, ¿no es cierto? Y adivine que don Jorge le llevaba la contra, y sabe que le decía el día domingo en el almuerzo comiendo empanadas, toda la familia, sabe que le decía: don Arturo, ya habló el niño Dios, ya. ¿No ve que él nació en Belén? Él es perfecto. Él no ha cometido ningún pecado. Ah, ironizaba riéndose de su hijo. Por eso que don Arturo y don Jorge tenían una relación muy, muy fuerte. El presidente le decía: habló el niño Dios ya. ¿No ve que él nació en un pesebre en Belén? Le faltan los pañales nomás, digamos, ¿no es cierto? Le faltan los pañales. Don Jorge era muy pesado y siempre dijo que su padre había sido un populista, que ofrecía cosas. ¿Qué iba en el programa de don Arturo, estimado? ¿Qué iba en el programa? Dos cosas: dictar un código del trabajo. En Chile casi no había legislación laboral, no había contrato de trabajo, no había previsión social obrera, el derecho a huelga no estaba reglamentado. La gente se tiraba en huelga. Recuerden ustedes lo que pasó, conocido como la matanza de Santa María de Iquique en 1907 con los saliceros. Pero bueno, se tiraban en huelga. Las huelgas más bien son un hecho, no un derecho. Se discute esto en materia jurídica, pero digamos, la gente lo hacía de hecho. Entonces, don Arturo decía: mire, ¿por qué no reglamentamos todo esto? ¿Ah? No pero para eso hay que dictar toda una legislación. Entonces dijo: voy a dictar esa legislación. Ese es el primer ofrecimiento de don Arturo. Y el segundo grande era que había que mejorar la situación de las Fuerzas Armadas, los sueldos, el sistema de ascensos. Había que ponerle atención a eso. Ustedes entenderán que ofertar cosas cuando uno es candidato es súper fácil, pero resultó que como don Arturo no tenía mayoría en el Senado, se presentaron los proyectos de ley y los proyectos de ley comenzaron a retrasarse, a retrasarse, a retrasarse, a retrasarse, porque se estilaba que un proyecto de ley podía durar 10 años, 14, 15. Los parlamentarios seguramente dijeron: estamos en las mismas, no va a pasar nada, ¿no es cierto? No va a pasar nada, la aprobaremos después, en 10 años más. Y entonces comenzaron las huelgas, los levantamientos. Y don Arturo, el año 1924, este es un dato interesante de cultura también, se creó la primera radio en Chile. Y esa radio transmitía de la casa central de la Universidad de Chile. Se oía como a unas cuadras, a la vuelta nomás. ¿Ah? Y don Arturo habló por cadena nacional, por así decirlo, por la radio. Fue a la Universidad de Chile, inauguró las ondas de radio en Chile. Y en el discurso inaugural
porque si usted quiere la universidad, entonces uno podría haber dicho, bueno, es una cosa más académica. Don Arturo dijo, mire, yo le digo al pueblo de Chile que el presidente ha cumplido su palabra y aquí la irresponsabilidad es de la Cámara de Diputados y del Senado, así que marchen hacia allá, hacia la Cámara de Diputados, no vengan a la Moneda, vayan allá. Y se armaron las protestas, comenzó un cuento, se fijó usted un cuento. Este, ¿Qué ocurrió? Porque tengo que resumir, ya estamos en pasado. Ocurrió que el cargo de parlamentario, algo muy chistoso también hoy día, pero esta es la historia de Chile, ocurrió que el cargo de parlamentario era gratuito. No sé si ustedes saben, en la Constitución del 33 eran ad honorem, no tenían sueldo los parlamentarios, no tenían lo que hoy día se llama técnicamente dieta parlamentaria. Y entonces en el año 24 se interpretó la Constitución y se creó la dieta parlamentaria. Me parece a mí, mirado con perspectiva, que era una buena ley porque permitía democratizar el Congreso. Es decir, que mucha gente de mediano recurso pudiera ser candidato a diputado o a senador, porque hasta esa época eran solo diputados y senadores, la aristocracia de Chile. Los dueños de la tierra, digamos la verdad, eso era, ¿no es cierto? ¿No? Los dueños de los bancos, y no había incompatibilidad, se cruzaban de un lado para otro, pero no hubo peor momento para aprobarla. Y estamos en septiembre de 1924. Usted entenderá que el Congreso que no aprobaba las leyes laborales, el Congreso que no aprobaba las leyes que beneficiaban a los militares y creaba su propio sueldo, la gente no entendía nada. Decía, cuando se trata de eso, inmediatamente aprueban la ley, pero la ley laboral es la ley que mejora la situación de la fuerza. Y estimados amigos, el día que se aprobó esta ley interpretativa de la Constitución del 33, estamos las primeras semanas de septiembre de 1924, un grupo de oficiales de ejército jóvenes, eran todos jóvenes, asisten al Congreso Nacional, ustedes saben, las tribunas eran libres, la discusión era libre, y cuando se aprueba la ley, bajan simplemente haciendo sonar los sables. No es como una protesta pacífica, no, 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 no. Nadie disparó un tiro, nadie dijo hay un golpe militar, nada, hicieron sonar los aules nomás, digamos, ¿no es cierto? Esa era la protesta. Pero usted entenderá que eso se interpretó como un acto de sedición. ¿Quién estaba detrás de estos oficiales jóvenes? Alguno por ahí me lo puede decir, oiga, porque me va a tocar una charla, pero de nuevo como en 15 días más de este señor. Se llamaba Carlos Ibáñez del Campo, que le encantaba dar golpes, le diré, le encantaba. Y se dice que en una oportunidad en el segundo gobierno llamó al ministro de Defensa y le dijo, mire ministro, me dicen que hay olores de golpe de Estado. Y el ministro le dijo, no, presidente, ¿cómo se le ocurre que va a haber un golpe de Estado? No, no, le desmiento totalmente. Entonces don Carlos le dijo, mire, 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 qué aburrimiento, pues, oiga, no hay ningún golpe de Estado, inventemos uno nosotros, podémonos un golpe nosotros mismos, digamos, inventemos uno, digamos, hagamos para entretenernos un poco, porque don Carlos hablaba poco, poquísimo, casi no hablaba, pero cuando hablaba, jale coca, digamos, ¿no es cierto, don Carlos? Y entonces, don Arturo, imagínense como que es el presidente de la República, una verdadera sublevación en el Congreso. Y entonces don Arturo va al Congreso Nacional y presenta la renuncia a la presidencia de la República. Usted sabe que ayer, como hoy, si el presidente de la República quiere renunciar, no es cuestión que firme un papel y diga, ¿sabe qué más? Me chorearon, estoy aburrido, voy a cerrar la puerta por fuera y me voy y ustedes verán lo que hacen. No. Usted, señor, fue elegido presidente, va ante el Congreso y presenta la renuncia y el Congreso. Y el Congreso no le aceptó la renuncia de don Arturo y le dice, señor, sí que lo autorizamos para que salga fuera de Chile por 8 meses. Le da un permiso constitucional y don Arturo se va hacia el exilio y asume una junta de gobierno. En la junta de gobierno estaba encabezado por el general Altamirano. Y adivine quién era el general Altamirano. Era muy amigo de don Arturo. Y eran amigos. Si don Arturo tenía hartos amigos en el ejército. Entonces, y después en la Junta de Gobierno entraron otros. Por ejemplo,
el general Pedro Pablo Darden, de los golpes. Por ejemplo, la Marina, el almirante Neff. No sé si ustedes saben, en Valparaíso, el hospital naval se llama Almirante Neff. ¿Ah? Este era Almirante Neff, que estuvo en la junta y después se cambiaron ellos mismos, se cambiaban entre ellos. Y don Arturo partió primero a Francia y después va hacia Italia. ¿Por qué va hacia Italia? Va hacia la tierra de donde habían salido sus bisabuelos. Esa era su patria originaria. Sí, pero llega convertido en presidente de Chile, usando el título de presidente. No sé si ustedes lo saben también, para ir redondeando ya un poco, trataré de sintetizar. Don Arturo es recibido por el rey Víctor Manuel de Saboya en el Palacio del Quirinal y a continuación por el que iba a ser primer ministro, por Benito Mussolini. ¿Ah? Él no narra sus memorias, esto que le estoy diciendo, le escribió sus memorias. El enfrentamiento con Benito Mussolini, que Mussolini, ustedes saben, era muy impertinente, porque se creía una mezcla de César Octavio Augusto, emperador de Roma, eso se creía. ¿Ah? Entonces fue muy insolente con don Arturo, lo miró menos, lo miró en menos. ¿Ah? Una cosa anecdótica que no lo voy a contar, porque en fin, estamos en la hora. Y a continuación lo recibe el Papa, que era el Papa Pío XI. Y en la entrevista con don Arturo, que era, no sé si ustedes saben, liberal y masón, porque don Arturo era masón, eh, le dice, mire, si yo vuelvo a mi patria y tengo la posibilidad de intervenir en política de nuevo, yo quiero decirle que voy a impulsar el sueño de los liberales, la separación de la iglesia y el Estado. Y dice que el Papa Pío XI le dijo, mire, presidente, y él se dio cuenta que le dijo presidente. Le dijo presidente, en el Vaticano cada palabra vale oro. Le dijo presidente, si usted quiere hacer la Santa Sede, no tiene cómo impedirlo. Pero lo único que le voy a pedir es que si lo hace, lo haga con respeto a la iglesia de su patria. Desde que llegó a esas tierras, lo único que ha hecho la iglesia es servir a Chile, desde su perspectiva. De manera que no merece, porque no sé si ustedes saben, a la misma altura que estoy hablando yo, que ocurría en México, la Revolución Mexicana, con miles de iglesias quemadas, con sacerdotes fusilados, con religiosas violadas. Y el Papa tenía lo de México en la cabeza. Entonces, cuando se lo planteó don Arturo, el Papa, que yo no sé si ubicaba mucho a Chile, asoció inmediatamente con México. Y don Arturo dicen que le prometió al Papa que si lo hacía, lo iba a hacer en buena forma. Y cumplió su palabra, porque don Arturo era un caballero. Y cuando se aprobó la Constitución del 25, el elemento más importante, ¿cuál es? La separación de la Iglesia y el Estado. La Junta de Gobierno no hizo nada en Chile y le mandaron un telegrama a Roma. Son los telegramas de Roma. ¿Qué dice uno de los telegramas de Roma enviado por la Junta de Gobierno en Chile? Presidente, Junta de Gobierno, solicita a usted volver a Chile a reasumir su cargo y terminar su periodo presidencial. Y ahí don Arturo, que era gran político, mira el político que era, dice, muy bien, voy a volver, pero las condiciones son tres. Una, que los militares vuelvan a sus cuarteles, obvio. Que el Congreso Nacional, que estaba disuelto, porque los militares lo que hicieron fue disolver el Congreso. Si los militares cuando asumen lo primero que hacen es disolver el Congreso. En el 73 ocurrió lo mismo, se repite la misma escena. ¿Ah? Y fíjense ustedes, el Congreso queda disuelto, le quedaban 9 meses. Y don Arturo llegó en enero, entre enero y febrero, y terminaba el 18 de septiembre de 1925. Simplemente habían 5 meses o 6 meses para hacer lo que él quería hacer. Ahí viene el punto, dijo, mire, la Constitución del 33 tiene casi 100 años, hay que modificarla, hay que terminar en Chile con qué, con el parlamentarismo, y hay que volver ¿dónde? Al presidencialismo, tema que me toca explicar, entiendo que el jueves parece en otra charla, el sistema presidencial en Chile, hay que volver al presidencialismo. Formó varias comisiones, en definitiva las comisiones, ustedes saben que en toda comisión son pocos los que trabajan, unos pocos escriben y los otros aprueban, dan ideas. Y en agosto de 1925 el proyecto de constitución estaba aprobado, listo. Se armó un cuento entre los partidos políticos radicales y conservadores y el comandante y jefe del ejército
que no se llamaba comandante en jefe, se llamaba, tenía otro nombre, que era el general, ya vamos a Navarrete. recordar el nombre, el comandante en jefe, el general Navarrete, entró donde estaba la comisión, estaba el proyecto de constitución en una carpeta azul, se sacó el sable, dicen, y lo puso encima y dijo, si este es el texto que al presidente Alessandri le satisface, este es el proyecto del ejército de Chile. Y eso sería todo, digamos, ¿no? Y vamos al plebiscito. Fueron al plebiscito. Mire el resultado, lo tengo aquí a mi mano. Lo voy a repetir, pero lo voy a redondear. Por el voto rojo, era el sí, sí al proyecto de Narcón. 127.483 votos, 128.000. Por el voto azul, que no aprueba, ojo, que el azul eran los comunistas, el sistema parlamentario reglamentado, 5.443 votos. Blancos, ni sí ni no, no se contaban, 1.490 votos. Total de votos en el plebiscito, 134.000, 135.000 votos. Abstención, 161.000, 161.838. La abstención es más del 50%. Es decir, la constitución del 25 se votó con la abstención de más del 50%, que podríamos decir perfectamente que era ilegítima, porque no era menos del 50%. ¿Y quiénes votaron? No fueron a votar. Conservadores, porque separaban la iglesia y el Estado. Los conservadores estaban neuróticos porque separaban la iglesia y el Estado. Y el Partido Radical, que admira mucho el Partido Radical, estimado amigo, es uno de los partidos políticos más grandes y más importantes en la historia de Chile en el siglo XX. Y los radicales admiraban y votaron por don Arturo, pero en este caso se abstuvieron también. Y se aprobó la constitución, que volvíamos al régimen presidencial. Entre medio, adivine qué hizo don Arturo cuando volvió, como el Congreso estaba disuelto. La norma jurídica eran decretos ley. Los decretos leyes son propios cuando no hay Congreso funcional. Creó el Banco Central de Chile. Y el Congreso, antes de que lo cerraran, aprobó las leyes que beneficiaban a los militares y las leyes laborales. Todo se aprobó en el último minuto y los militares sacan una declaración que hay que estudiarla y rayarla. ¿Eh? Una declaración de una hoja y media. ¿Sabe qué día es la declaración? El 11 de septiembre de 1924. Y el 11 de septiembre de 1924, los militares dicen que Chile es un país cuyas clases altas están corruptas, que el pueblo de Chile merece un trato y la resolución de sus problemas, porque en Chile hay un gravísimo problema social. Ya no es Emilio Recabarren que dice, no, son los militares que dicen que el país, se fija usted, no admite más premura por la injusticia que había con los sectores más populares, no podría decir menos, y los militares, ¿quién era? Mire, ¿sabe quién redactó esa declaración? Un general, porque después debo de ser de los fundadores de la Fuerza Aérea, don Marmaduke Grove, pues, don Marma que le decían, ¿ah? Allende era medio pariente, parece de don Marma, no sé, por lo Grove, ¿ah? Don Marma era muy buen redactor, él redactó esta declaración. Y después la suscribieron todos los generales, los comandantes y jefes, de manera que había una sensibilidad social muy grande y eso lo reflejó don Arturo. Concluyo. Usted me podrá decir cuál es el aporte de Arturo Alessandri en el primer gobierno. Estamos hablando del primer gobierno. La constitución, la legislación laboral que se sacó a presión, la separación de la iglesia y el Estado y la vuelta al régimen presidencial. Se acabó todo parlamentarismo. Chile es presidencial, ¿no es cierto? Ahora, don Arturo, en su primer gobierno, gobernó como parlamentarista, del 20 al 24. Pero del 25 en adelante gobernó con su propia constitución. Cuando volvió a ser elegido presidente el año 32, ustedes saben que fue elegido del 32 al 38 de nuevo presidente, pero ahí ya gobernó con su propia constitución. Ah, con su propia constitución, la constitución del 25. Y don Arturo, pienso yo
que se inscribía en los más grandes presidentes de Chile. A mí, mire, hubo una entrevista hace unos años atrás en el Mercurio, no sé por qué, y nos preguntaron a varios, y que consideramos cuál era el mejor presidente de Chile del siglo XX. Y había que distinguir si era civil o militar, ¿no es cierto? Naturalmente, porque don Carlos Ibáñez del Campo también gobernó dos veces. La primera vez como general, la segunda vez en retiro, ¿no es cierto? Bueno, del 52 al 58 gobernó en retiro, no era militar, digamos, en ejercicio. Y yo dije que don Arturo Alessandri. Y salí segundo, salimos segundo los partidarios. Salió primero Patricio Elwin como el mejor presidente de Chile del siglo XX, civil, ¿no es cierto? Porque había que separar si era civil, militar, estaba hecho, ¿no? Y entonces Arturo Alessandri, eh, digamos, se iba del gobierno, eh, pero lleno de gloria por esto. Ahora, la constitución del 25, y aquí sí que termino, Andrés, no era una nueva constitución. La constitución del 25 fue una reforma de la constitución del 33, una reforma. Y además, cuando se aprobó no había Congreso Nacional. ¿Ah? Hay gente que dice hoy día en Chile, la constitución del 80, no había Congreso Nacional. Bueno, la del 25 tampoco. Ah, se fíjate, la del 25 tampoco. Así que se convocó a plebiscito, se aprobó por decretos leyes, la del 25, la del 80 también. La del 80 también. Claro que ahora es distinto porque la del 80 ya está vigente, porque hubo un resultado que dijo que la constitución de Pinochet seguía presente. Y eso con la votación de los comunistas, pues, mire cómo da vuelta la historia de Chile, pues, ¿no es cierto? Con la votación de los comunistas, no sé si se dieron cuenta de lo que hicieron, pero bueno, no, yo creo que no se dieron cuenta de lo que votaban, no votaron por que no, nomás, pues, en esa oportunidad. Pero la Constitución del 80 está vigente en su parte sustantiva, me refiero al capítulo primero, el capítulo tercero, que es donde están los derechos humanos, está casi igual a como se aprobó originalmente, casi igual. El Poder Judicial tiene algunas modificaciones, en fin, hay otras cosas también. El Banco Central, bueno, el Banco Central cuando lo creó don Arturo, lo creó solo a nivel legal. En la Constitución del 80, el Banco Central está dentro de la Constitución. ¿Dónde estaría un mérito? De aquí sí que termino, Andrés, habrán aquí algunas preguntas. Es que don Arturo no ignoró la cuestión social, sino que reconoció que existía la cuestión social. Entonces llevó como bandera de lucha, ¿qué cosa? La cuestión social. Les hago esta pregunta. Si hay una cuestión social, ¿por qué solo los comunistas tienen que llevar como bandera la cuestión social? ¿Por qué otros sectores no toman como bandera también la cuestión social? Por lo menos yo la tomo. ¿Ah? Y no tengo nada de rojo, no tengo nada de rojo. ¿Ah? Y el que me interese la cuestión social, tampoco sea de izquierda, porque para que le interese la cuestión social hay que tener la cabeza puesta bien, puesta encima de los hombros, para pensar, ¿no es cierto? ¿Ah? Y no ignorar, porque hay problemas sociales, obvio que hay. ¿Ah? Y entonces simplemente aquí hay que salir a la talla de la tomó esta bandera de lucha. No era estrategia cuando hablaba de mi pueblo adorado, mi chusma querida, eran maneras de decir, pero de verdad lo sentía de verdad. Hasta donde yo he estudiado, las cosas que escribió cuando era alumno de la Chile, siempre preocupado de la cuestión social. Se lo demuestro con esto. Ustedes lo saben, a lo mejor algunos de esa zona. En 1907 se produjo la matanza de Santa María de Iquique. Ese es un tema, no se sabe exactamente cuántos fueron los que murieron, ¿no es cierto? Unos dicen que 2000, los comunistas dicen, no sé, 1500, los otros dicen 800. No lo sabemos porque todos estos trabajadores muertos los enterraron en una fosa común. Escúcheme bien, en Santiago, una semana después de la matanza, ni un diario hablaba de lo que había ocurrido en Iquique. O sea, lo borraron, cero importancia. Pero había un senador en el Congreso Nacional que se pegó un discurso, está escrito el discurso, y dijo, en Chile no se puede olvidar lo que ocurrió en Iquique en 1907. ¿Y sabe cómo se llamaba? Arturo Alessandri. No era necesario que eso lo hiciera Luis Emilio
Recabarren, sus amiguis, digamos, ¿no es cierto? Sus amiguis de Luis Emilio Recabarren, sino que el propio Arturo Alessandri, y dice, bueno, cosas como esas pasan, ¿por qué? Porque no hay contrato de trabajo, no hay previsión social obrera, fíjate, no está el derecho a huelga consagrado y regulado, es mejor hacerlo regular. Entonces yo creo que don Arturo, mire, la Constitución marca, tiene una serie de otros avances, se creó el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Calificador de Elecciones, el vulgarmente llamado TRICEL, se crea en la Constitución del 25 también con don Arturo. ¿Sabe qué? Ahí hubo una crisis. A ver, la Guerra Civil de 1891, que fue una locura, con más de 10.000 muertos, tiene una causa política, básicamente. Si la Constitución era presidencial o parlamentaria. Pero la intervención militar del año 1924-25, que no es una guerra civil, sino un levantamiento, ¿no? La causa ahora no es política, es social. Y 50 años después, el 11 de septiembre de nuevo, pero del 73, iba a haber otra levantada, y ahí la causa no es social ni política solamente, sino que es todo lo anterior junto, todo, es la casi ruptura de la unidad nacional. ¿Se fija usted? Todo junto, mezclado. Tiene una bomba. Mire, de repente los políticos tampoco visualizan las cosas antes que ocurran, no se anticipan, esperan, son más bien reactivos que propositivos. Se fija usted, reactivo que propositivo. En consecuencia, pero el mundo de 1925 no es nuestro mundo hoy día, ¿no es cierto? El mundo de Carlos Ibáñez tampoco es nuestro mundo. En fin, y menos el mundo de Portales y de Manuel Bulli, de Manuel Montt y de Balmaceda tampoco es nuestro mundo, es otro mundo con otras características, con otras. Y uno tiene que asumir, ir a la batalla a resolver los problemas que son del mundo que le corresponde y ser propositivos antes, no esperar que vengan otros. Hay después quejarnos nomás, quejarnos. Pero la pregunta es, bueno, ¿y usted qué hizo? No, nada, bueno, yo me lamenté nomás, me lamento nomás. No, no es la cosa. Yo creo que ahí Arturo Alessandri tiene una cosa, por eso va a volver a ser presidente de nuevo, de 1932 al 38, el 38 reemplazado por don Pedro Aguirre Cerda, que fue, no sé si ustedes saben, el primer ministro del Interior el año 20, cuando fue elegido. ¿Saben quién fue el primer ministro del Interior de don Arturo Alessandri? Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda fue el primer ministro del Interior de don Arturo Alessandri Palma, el año 20, cuando fue elegido presidente de la República. ¿Ah? Iban mezclados, se conocían entre ellos, en fin, por lo masónico también, porque don Arturo era bien masón, aunque peleadorazo, peleó iba con el gran maestro varias veces. Peleó con el gran maestro varias veces, Arturo. ¿Ah? Esto se lo he oído a uno de los grandes maestros comiendo con él contó la película entera como era, ¿no? Porque el gran maestro, don Arturo Alessandri quiso hablar con el gran maestro de la masonería y le llegó el recado al presidente. ¿Sabe lo que dijo el gran maestro de la masonería de Chile? Si el que me llama es el presidente de la República de Chile, dígale que me diga, que me fije hora y día y yo voy al Palacio de la. Pero si el que quiere hablar conmigo es el hermano Arturo Alessandri Palma, yo le voy a fijar la hora y el día para que venga a hablar conmigo. Así que yo le voy a fijar la hora para que venga a hablar conmigo. Pero si es el presidente, yo voy para allá. Pero si es el hermano, viene para acá. Digamos, no sé, ubíquese, digamos, no sé, ubíquese. Siempre fue. ¿Ah? Por la personalidad de don Arturo. ¿Ah? La personalidad de don Arturo era italiana, operático. No si le gustaba la ópera, entre paréntesis, de verdad. Tenía un asiento en el Teatro Municipal, todas las óperas, y estaba en primera fila con toda la familia. Y después los hijos, los nietos resultaron igual. Bien estimado, yo hablé demasiado ya. No sé si alguno de ustedes, Andrés, por favor, unas dos o tres preguntas que podamos responder fácilmente. Eh, Excelente presentación, profesor. Muy, muy buena e ilustrativa de la época.